Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuando nos estés escuchando. Hoy leeremos el cuarto capítulo del DAX 40, titulado Operando con éxito en el DAX 40. Todos los inversores sabemos que cuando nos adentramos y decidimos invertir en el DAX 40 es con el objetivo de alcanzar un beneficio para nuestro futuro. Para ello, además de establecer un objetivo claramente identificable, medible y alcanzable, es importante que podamos definir un plan de actuación sobre nuestras futuras inversiones. Y por consiguiente, deberíamos llevar a cabo diferentes fases previas a la inversión que deseamos realizar. A priori, estas fases se podrían establecer de la forma que se expondrán a continuación. Fase de recogida de datos e información. Es la primera fase de nuestro plan, caracterizándose por ser una de las más importantes. A partir de esta fase, se van a desencadenar todas nuestras alternativas y posibles futuras operativas de inversión. Debemos hacer constar que de forma general, para cualquier inversión previamente, deberíamos haber prefijado nuestro perfil: conservador, moderado o agresivo, como inversor más acorde al riesgo y beneficios que esperamos obtener, así como haber establecido qué productos, sectores, ámbitos geográficos, etc., se adaptan mejor a nuestro perfil escogido. Conociendo estos datos previos, daremos paso a la búsqueda de la información relevante de nuestras futuras inversiones. Además, debemos tener presente que toda la información que podamos recabar, ya sea a nivel internacional o nacional, puede ser relevante para nuestra inversión en el DAX 40. Esto es debido a que puede desencadenar o establecerse cierto grado de correlación entre la información recabada y el índice DAX 40. Por ejemplo, cuando las noticias internacionales nos informan de que los países productores de petróleo tienen excedentes de producción de barriles, por lo general, el precio del barril del petróleo desciende, y con ello afecta a las empresas relacionadas con este sector. Y por consiguiente, si el índice contiene empresas que le influyen positivamente el descenso del precio del petróleo, el índice subirá de precio, y viceversa. Una noticia relacionada con la subida del precio del petróleo puede afectar negativamente a las compañías aéreas o empresas de transporte debido al incremento de costes que les va a suponer esta subida del combustible, puesto que es uno de los puntos o factores claves de su negocio. Por consiguiente, si el índice contiene empresas a las que les influye negativamente el aumento del precio del petróleo, el índice bajará de precio. La recogida de datos se podrá adquirir a través de las noticias económicas que diariamente se nos presentan en radio, prensa o internet. Por ejemplo, si queremos invertir en índices relacionados con el sector bancario en Europa, deberíamos, entre otros datos, recopilar información de la situación global de los bancos a nivel mundial, la información ofrecida por el Fondo Monetario Internacional, las medidas que próximamente podría establecer el Banco Central Europeo y que les pudieran afectar a los bancos. Buscar información en las páginas web corporativas de los bancos contenidos en el índice para valorar sus cuentas de resultados, balances, etc. De forma similar, si quisiéramos invertir en índices relacionados con la energía, deberíamos ver toda la información relativa a la normativa aplicable y posibles nuevos cambios regulatorios, cómo les afectarían las nuevas energías renovables, etc. Y así con cualquier índice de cualquier otro sector, como por ejemplo el alimentario, tecnológico, etc. Por todo ello, hoy en día tenemos la facilidad de poder obtener información inmediata directamente sobre cualquiera de las empresas contenidas en el índice en el que tengamos interés operar. Por lo general,
hay noticias que se repiten a lo largo de los años o en diferentes ciclos, de modo que es aconsejable observar cómo esas noticias afectaron en su día al DAS 40 y en qué grado de intensidad. Por ejemplo, durante cada año, los países presentan resultados de producción, desempleo, balanza comercial, etc. Y sería interesante observar y anotar cómo repercuten estas noticias en la cotización del DAS 40, tanto cuando las noticias son positivas como cuando las noticias son negativas. También, como hemos visto en los ejemplos anteriores, hay que considerar la influencia que tienen los medios de comunicación, puesto que según informen en sentido positivo o negativo, tienen mucho poder para animar o desanimar a los inversores. De igual forma, y quizás en los puntos más influyentes a considerar los movimientos de la cotización de los índices, como el DAS 40, están relacionados con los cambios de políticas económicas, monetarias, legislativas, tributarias y arancelarias de los distintos países, considerándose un factor de gran peso que influye directamente en los movimientos del DAS 40. Como debemos comprender, la recogida de datos, a pesar de ser una tarea algo compleja y que requiere tiempo, resulta muy apropiada para conocer la situación en la que se encuentra en el índice en el que realmente estamos interesados en invertir u operar. Con esta fase de recogida de datos, evitaríamos posibles sorpresas o pérdidas en nuestras futuras inversiones. Fase de análisis de oportunidades. Una vez recogidos los datos, estos deben ser tratados con cautela en referencia a las empresas contenidas en el índice y que directamente puedan estar afectadas, así como deben ser tabulados y ordenados estos datos según nuestros intereses de inversión. Por consiguiente, con el fin de no amontonar información innecesaria, deberíamos desechar toda información que pudiera ser no relevante para el perfil inversor que hemos seleccionado inicialmente. Fase de la definición de las estrategias posibles y objetivos. Habiendo separado el grano de la paja en la fase anterior, en esta fase y en base a la información relevante que ya disponemos en nuestro poder, debemos definir las diferentes estrategias para conseguir los objetivos marcados en nuestra inversión. Es decir, por ejemplo, si tenemos un perfil conservador y nuestro objetivo es obtener un 7% anual de rentabilidad en nuestras inversiones, posiblemente una de las estrategias que podríamos implementar es identificar y localizar aquellos índices que por su estructura y en comparación con el resto de los índices puedan ofrecernos una rentabilidad del 7% superior. Esto se lograría a través del estudio de la volatilidad que tiene cada índice y de los rendimientos alcanzados en el pasado. Otra estrategia más podría ser mediante la utilización de indicadores técnicos, como sería el empleo de la media móvil, ajustada directamente sobre el índice concreto en el que queremos desarrollar nuestra inversión. Nota, 2 puntos. Resaltar que la elaboración de este libro es del año 2022, donde los tipos de interés actuales en un depósito tradicional en España son de media del 0,05% anual. Por lo que un 7% es una rentabilidad bastante apreciable para un inversor con perfil conservador. Media móvil. 2 puntos. Indicador técnico utilizado para realizar operaciones en acciones e índices. Por lo tanto, considerando las diversas alternativas que se nos pueden presentar y que se encuentran englobadas dentro de las diferentes estrategias que podríamos implementar, tendremos la posibilidad de alcanzar los objetivos previamente definidos. De hecho, en nuestro caso concreto, se anticipa que las estrategias que implementaremos en esta guía está desarrollada a partir del uso
de uno de los indicadores más eficaces para operar con el NAS 40 y con las acciones que contiene este índice. Fase de toma de decisiones. Una vez que tenemos identificadas las alternativas entre las diferentes estrategias que nos posibilitarían alcanzar nuestros objetivos, en esta fase deberemos centrarnos en tomar la decisión y elección de la estrategia que es más acertada y adecuada a nuestro perfil inversor, y considerando nuestras capacidades y conocimientos como inversor, con objeto de poder implementarla en nuestras futuras operaciones. En esta guía, las estrategias que desarrollaremos están basadas en el análisis técnico, donde mediante el uso del espectacular indicador en el que nos centraremos detenidamente más adelante y utilizando esta herramienta de una manera adecuada, podremos dirigir nuestras futuras inversiones de una forma simple y con un alto grado de efectividad en función de nuestra formación y experiencia. Fase de control. En esta fase podríamos verificar si nuestra estrategia, elegida en la fase anterior, es adecuada y afín a nuestro perfil como inversor y a nuestro objetivo marcado. De hecho, gracias a que vamos a utilizar herramientas de análisis técnico, sería posible hacer una backtest o una prueba en el pasado sobre la efectividad de la estrategia trazada. Una de las ventajas que nos ofrece el indicador técnico que vamos a utilizar en nuestras estrategias es que, como veremos en los ejemplos prácticos posteriores, recopila los datos pasados. Por tanto, podríamos analizar cómo se hubieran comportado en años anteriores, así como podremos evaluar si los resultados obtenidos están en consonancia a nuestros objetivos y perfil definido. Además, en esta fase de control deberíamos establecer el riesgo máximo de las posibles pérdidas que estamos dispuestos a afrontar en nuestra posible futura operativa de inversión. Fase de operaciones. Ha llegado el momento de poner a prueba y ver la efectividad real de todo el trabajo desarrollado en las fases anteriores. En esta fase, una vez que hemos comprobado que la estrategia elegida se adapta a nuestro perfil, implementaremos la estrategia directamente en el NAS 40. Cabe indicar que si es tu primer contacto en el índice NAS 40, no es necesario ni conveniente invertir dinero real en ellas, y deberíamos previamente hacer tantas pruebas como sean necesarias, con simuladores o plataformas demo, hasta que tengamos total y plena confianza que nosotros mismos, de manera que podamos realmente controlar la operatividad y efectividad de las futuras inversiones. Estas simulaciones que se proponen realizar previamente se aproximan mucho a la realidad, con la ventaja de que si estamos empezando a aprender a operar, y en el caso de que tuviéramos pérdidas, solo estaríamos hablando de pérdidas ficticias. No se está invirtiendo dinero real en ningún momento. Fase de feedback. En esta última fase, y no menos importantes que las anteriores, es conveniente reflexionar sobre las operativas realizadas en la fase de operaciones, tanto si en la operación hemos obtenido beneficios como si hemos obtenido pérdidas. Es muy importante tomar nota de todos los datos sobre el motivo o motivos por los que ha funcionado la estrategia para identificar con claridad posibles operaciones futuras de éxito, o por el contrario, tomar nota de aquellos datos que identifiquen el motivo o motivos por los que no ha funcionado la estrategia implementada. Además, en caso de que no haya funcionado la estrategia, hay que corregir todas las posibles deficiencias detectadas, valorando todas las diferentes alternativas permitidas. De este modo, estaremos intentando conseguir que esa estrategia fallida hubiera funcionado correctamente. Y por consiguiente, en caso de que identifiquemos una operación futura que reúna similares características, tendremos la posibilidad de actuar de forma exitosa en la nueva operativa. Y aquí finaliza el cuarto capítulo. Mañana continuaremos con el quinto, titulado ¿Sabías que podemos invertir y obtener beneficios tanto cuando el índice DAS 40 sube
como cuando baja